El barroco. ¿Qué cambios introdujo la cultura del barroco en el arte? En primer lugar, ¿a qué llamamos nosotros barroco? El nombre de barroco es designado al periodo de la historia cultural de Occidente que abarcó desde 1600 hasta la mitad del siglo XVIII. Como el Renacimiento, el arte barroco se basó en las formas de la antigüedad clásica. Sin embargo, los artistas barrocos querían representar la realidad sin idealizarla y exaltar los sentimientos del espectador. Para alcanzar estos objetivos, realizaron obras llenas de movimiento, gracias a la utilización de líneas curvas, a los contrastes de luz y color y al empleo de una abundante decoración. Los temas del arte barroco reflejan la sociedad del momento. En los países donde triunfó la Contrarreforma, predominaron los temas religiosos. En los países con fuertes clases medias y de preponderancia protestante como Inglaterra o los Países Bajos, abundaron las escenas cotidianas de la burguesía y los paisajes. Mientras en los países en los que se instalaron monarquías absolutas destacaron las obras con contenido político y de exaltación de la majestad real. La arquitectura. Los arquitectos querían que sus edificios llamasen la atención y por ello, en esta etapa de la historia, ellos utilizaron varios procedimientos. En primer lugar, se encontraba la línea curva, tanto en la estructura como en la decoración. La utilización de efectos luminosos por medio de entrantes y salientes en las fachadas que creaban zonas de luz y zonas de sombras. El uso de materiales ricos para producir una sensación de ostentación. Roma fue la ciudad donde surgió el barroco. Los papas reformaron completamente la ciudad para reforzar su papel como capital del catolicismo, y como base a la Contrarreforma, la remodelación consistió en la construcción de grandes edificios en el nuevo estilo y numerosas plazas y avenidas que unían las principales iglesias. Los más importantes arquitectos barrocos italianos fueron Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini. En el caso de la pintura barroca tiene algunas características que fueron comunes a casi todas las obras. Se utilizaron grandes efectos luminosos, mezclando zonas de sombras con otras de luz. Esta técnica se llamó claroscuro. Se retrataron personajes con movimientos bruscos y se realizaron composiciones muy complejas, con la que se dio una gran sensación de movilidad a los cuadros. Los personajes mostraban sentimientos muy intensos a través de sus gestos y de sus movimientos. Existió una gran variedad en la temática de los cuadros. Por ejemplo, escenas religiosas, retratos, mitología y escenas cotidianas. También se desarrollaron dos nuevas temáticas. Por ejemplo, los paisajes y los famosos bodegones. Entre los pintores del barroco italiano destaca Caravaggio. En la escuela flamenca sobresalió Pedro Pablo Rubens, cuyos enormes cuadros dejan de ver movimiento, exuberancia en las formas, riqueza y recargamiento del color. En Holanda se desarrolló también una escuela surgida bajo la influencia del triunfo de la burguesía y el éxito del protestantismo, desarrollando el gusto burgués por temas cotidianos y naturalistas. Su mejor representante fue Rembrandt. En España sobresalió Velázquez. Y en la imagen podemos ver el famoso cuadro de las Meninas.
Las pinturas de él generan la sensación de profundidad y de realismo, creando varios planos. El siguiente tema es sobre la escultura. La escultura en el barroco tenía los siguientes rasgos. En esta escultura se impone bastante el realismo, el cual les dota rasgos físicos, personales y movimientos naturales. Las representaciones mostraban un gran patetismo y unos sentimientos exaltados. Hubo un gran interés por plasmar las emociones de los personajes. Adquirieron gran movilidad, energía y vitalidad. Se potenciaron los efectos luminosos por medio de los pliegues de la ropa y los gestos de las figuras. Las manifestaciones fueron variadas, por ejemplo, esculturas, relieves, sepulcros, monumentos urbanos, etc. Stefano Maderno fue el primer escultor destacado del barroco. En su obra Santa Cecilia fijó las bases del nuevo estilo. Pero Bernini, además de arquitecto, fue el principal escultor barroco y uno de los más grandes de todos los tiempos, pues Gian Lorenzo Bernini es el autor del Éxtasis de Santa Teresa, una escultura que se encuentra en la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma. Respecto a la música, en esta etapa de la historia, el estilo barroco en la música se sitúa entre los años finales del siglo XVII y 1750, fecha de la muerte de Johann Sebastian Bach, último gran exponente de este estilo. La música barroca establece la independencia de la música vocal frente a la de instrumento, debido a que en esa época empezaron a componerse piezas musicales expresamente para instrumentos. En este periodo se iniciaron la mayor parte de géneros de música clásica que se escuchan en la actualidad, entre los que destacan la sonata, la suite y el concierto, la ópera y el oratorio. Estos dos últimos adquirieron gran popularidad gracias al gusto de la aristocracia y el clero por los espectáculos musicales. Además de Bach, George y Antonio Vivaldi fueron otros importantes representantes de esta corriente musical. ¿Y qué podríamos rescatar como dato interesante? Pues bien, durante el barroco se crearon diversos instrumentos de teclado. El más importante fue el piano, elaborado por el italiano Bartolomeo Cristofori. Pero, ¿qué podemos decir acerca de las características de la música barroca? En primer lugar, que es una nueva textura musical. El bajo es continuo, se destaca la voz superior que se acompaña de una voz grave, que es la que se denomina bajo continuo. La orquesta comienza a tomar forma, su componente principal son los instrumentos de cuerda. El uso del contraste, la música va a entrenar grupos de instrumentos grandes y pequeños, de timbres diferentes, partes vocales, instrumentales, movimientos rápidos y lentos alternando intensidades. El movimiento se crea con un ritmo regular y muy marcado. Aparece el concepto de compás. Nace el sistema tonal al implantarse dos modos de escalas, la mayor y la menor. Ese sistema iba a ser la base de la música occidental.